Capítulo 1. 1870. Oh no papá, de ninguna manera podría casarme con Lord Bantam. Vita habló con firmeza pero su padre, el general Sir George Ashford, contestó. Sé que su propuesta de matrimonio te ha resultado una sorpresa Vita pero te aseguro que tu madre y yo lo consideramos un pretendiente muy adecuado. Pero si es un viejo papá, es tu amigo. Jamás pensé que se interesaba en mí. Bantam posee una dignidad y discreción de la que carece la mayoría de los jóvenes de hoy respondió orgulloso el general. Es reservado y prudente pero al mismo tiempo te ama y te desea por esposa. Eso es ridículo. Es demasiado viejo. Vita comprendió enseguida que había cometido un error. Cuando ella nació su padre tenía 45 años y Lord Bantam solo 40. No obstante la idea la agobiaba. Deseaba casarse algún día y numerosos hombres atractivos ya habían puesto el corazón a sus pies. Su padre los había rechazado arguyendo que eran cazadores de fortunas pero eso no la perturbaba. A los 18 años Vita rehusaba pretendiente tras pretendiente pensando que tenía mucho tiempo por delante. No era sorprendente que no tuviera prisa por casarse pues su extraordinaria belleza provocaba que cualquier hombre que la conociera volviera la cabeza hacia ella. Su pequeño rostro estaba tallado como una gema, la cabellera, de un dorado rojizo, formaba ondas sobre su frente ovalada y los ojos azules, con largas y oscuras pestañas, se tornaban color violeta cuando estaba enfadada o perturbada. La blancura de su piel mostraba un tinte sonrosado sobre las mejillas. Pero lo que más fascinaba a los hombres era su radiante animación. Y bastaban unos minutos en su compañía para que se sintieran encantados con ella. El nombre que su padre le diera al nacer era el más adecuado para ella. El general esperaba un varón ya que como todos los padres ingleses confiaba en que su primogénito sería hombre y su heredero. Pero Lady Ashford casi perdió la vida al dar a luz a Vita y de hecho, en cierto momento, el doctor le informó a Sir George que consideraba imposible salvar a la madre y a la criatura. Cuando por fin el general conoció a su hija, medio sofocada y con un tono de piel morado y desagradable, suspiró con alivio, ya que no solo ella, sino también su madre, estaban vivas. Una niña Sir George informó el doctor un tanto preocupado. Sabía que se acostumbraba a culpar al médico cuando el recién nacido no era el esperado varón. Eso veo comentó el general con tono seco. ¿Qué nombre le pondrán?, preguntó el médico. Vaya que estaba decidida a vivir a pesar de que todo estaba en su contra. Entonces debe llamarse Vita respondió Sir George en uno de esos destellos de ingenio que lo habían hecho famoso en los clubes que frecuentaba. De antemano él y su esposa habían pensado en diversos nombres para su esperado hijo. El hecho de que fuera niña los tomó por sorpresa y cuando Lady Ashford recobró las fuerzas protestó por la elección de su esposo. Pero con la misma determinación que lo hiciera lograr altos puestos en el ejército, él insistió en que el nombre ya estaba elegido. Cuando llegó el momento del bautizo Lady Ashford agregó los nombres de Hermione, Alice y Helena. Pero Vita fue el primero. Vita se le llamó y cada año le era más apropiado. De pie en el salón de estar de la casa de los Ashford en Leicestershire Vita estaba preciosa a pesar de que en sus ojos, levantados hacia su padre, había una expresión tormentosa. Él la había mimado durante toda su vida pero ella sabía que podía ser muy obstinado. Cualidad del carácter que ella misma había heredado. Comprendió que ya había decidido que se casara con Lord Bantam y que le resultaría difícil no obedecerlo. Casi siempre Vita podía obtener de su padre lo que deseaba, pero en ocasiones, sobre todo cuando consideraba que era para bien de ella, se ponía bastante difícil. Vita se preguntó cómo era posible que no se hubiera dado cuenta de que Lord Bantam se interesaba en ella. Supuso que como lo consideraba amigo de su padre no le había prestado atención como para percibir las usuales señas que le permitían advertir cuando un hombre iba a declararle su amor. No necesitaba escuchar lo que su padre decía para saber que Lord Bantam era un excelente partido matrimonial. En la sociedad en la que se movían los Ashford, una jovencita soltera era motivo de especulaciones y maniobras hasta que se la embarcaba a salvo en el mar matrimonial. Vita era hermosa, y también muy rica. Esa combinación había hecho que se percatara, aún antes de abandonar el salón de clases,
de su propio valor. En realidad jamás había estado recluida en el salón de clases sin participar en la vida social. Como era una excelente jinete desde que tenía 8 años le habían permitido participar en las cacerías. Y como además era impetuosa, audaz y arrojada se convirtió en la mascota de los grupos de caza más elegantes y exclusivos de Leicestershire. Su padre siempre había sido un jinete extraordinario y a falta de un hijo varón le divertía ir de cacería acompañado de su pequeña hija y descubrir que siempre estaba presente y activa en los momentos de mayor acción. Una libertad condujo a otra y cuando tenía solo 15 años Vita era mucho más sofisticada y segura de sí misma que cualquiera de sus contemporáneas. Pero cuando cumplió 17 años y fue presentada en sociedad las mujeres comenzaron a mirarla con recelo. Comprendían que tenían pocas probabilidades de competir con alguien tan exquisita como su fina estructura ósea, los grandes ojos y la pequeña nariz aguileña le daban una apariencia infantil. Todos los que la trataban la halagaban y la mimaban. Vita era demasiado inteligente como para no percatarse de que sus padres estaban muy inquietos por los hombres que la cortejaban. Estaban decididos a que se casara con uno que ellos aprobaran y que pudiera protegerla de los múltiples peligros que podían amenazar a alguien tan bella. La alarmaba que hubieran elegido a Lord Bantam, aunque debía reconocer que esa decisión se basaba en buenas razones. Lord Bantam era uno de los hombres más distinguidos y ricos de toda Inglaterra. Jamás formaba parte de los grupos frívolos y extravagantes que tanto escandalizaban a la reina. Era un pilar de la Cámara de los Lores. Debido a su conocimiento de la vida rural le habían ofrecido y él había aceptado la presidencia de casi todos los comités, asociaciones y organizaciones dedicados a la preservación de la campiña inglesa. Además sus casas y propiedades no tenían paralelo a lo ancho y largo del país. Como partido matrimonial nadie podría igualársele. Pero como hombre, Vita se estremeció. Volvió a observar la firme expresión de su padre. Sir George había sido un hombre muy apuesto en su juventud e incluso ahora continuaba siendo un señor de gran atractivo. Después miró a su madre y por su expresión comprendió que apoyaría la decisión de su esposo y que no encontraría ayuda en ella. Tengo que manejar bien esto, pensó. Bantam te dará todo lo que necesites en la vida, decía su padre. Serás una de las anfitrionas más distinguidas de Londres. Él siempre ha deseado a alguien que reciba a sus importantes relaciones políticas. Además sus cuadras no tienen paralelo. Sabía que eso le agradaría a su hija. El general tenía buenos caballos aunque no de carrera como Lord Bantam que poseía los mejores. Cuando Lord Bantam ganó la Copa de Oro su padre la había llevado consigo a felicitarlo y Vita recordó ahora que al saludarla retuvo su mano un poco más de lo necesario. Pero era algo que hacían todos los hombres cuando se les presentaba la oportunidad y también, en cuanto la miraban a los ojos, parecían quedarse sin palabras o comenzaban a tartamudear. Con Lord Bantam eso no había sucedido pero Vita no podía recordar nada más de esa ocasión excepto que había sido más aburrido que de costumbre. Muchos amigos de su padre eran alegres, divertidos, ingeniosos. Coqueteaban con ella y le dedicaban intensas miradas y los más exagerados elogios. Pero Lord Bantam solo la había observado mientras ella se ocupaba de quienes eran más divertidos y elocuentes. Por esa razón casi no lo notó. Los diamantes Bantam son soberbios, exclamó de pronto Lady Ashford. Recuerdo que la madre de su señoría los lucía en uno de los bailes de la corte. Parecía estar cubierta de diamantes. Son aún mejores que los que llevaba la reina. Por el momento Vita no necesita muchas joyas, pero sin duda a medida que pase el tiempo descubrirá lo mucho que contribuyen a la belleza de una mujer. La presionaban, pensó Vita, la empujaban hacia un rincón del cual le sería imposible escapar. Con dificultad se obligó a sonreír. Me has sorprendido, papá. Debes permitirme que lo piense mejor. Hay tanto que deseo preguntarte. Debes explicarme muchas cosas. Sabía que esa actitud conmovería a su padre y en efecto, la expresión obstinada se convirtió en un gesto de ternura. Le puso un brazo sobre los hombros y la atrajo hacia sí. Sabes, querida mía, que todo lo que deseo es tu felicidad y que ocupes el lugar que te corresponde en el mundo social. Miró a su esposa antes de añadir.
Tu madre y yo nos estamos volviendo viejos y nos preocupa que si morimos quedes sola y desprotegida. Lanzó un breve suspiro y prosiguió. Y además eres una jovencita muy rica. Con frecuencia he deseado que tu madrina no hubiera sido tan generosa contigo. Y nadie podría acusar a Lord Bantam de cazafortunas, intervino Lady Ashford. Su padre besó a Vita en la frente. Como lo sugieres, Vita, hablaremos de esto más tarde. Gracias, papá. Vita se puso de puntas para besarlo en la mejilla. Le sonrió cariñosamente a su madre y corrió escalera arriba. Llegó a su dormitorio, cerró la puerta y se quedó inmóvil unos minutos con mirada violenta y los labios apretados. ¿Cómo pudo suceder? No me casaré con él. No lo haré, exclamó para sí. Tiró de la campanilla con tal fuerza que instantes después apareció una doncella con expresión inquieta. ¿Qué sucede, señorita Vita? Mi traje de montar. Rápido, y ordena que me preparen un caballo. No, bajaré yo misma. Solo ayúdame a cambiarme. La doncella se apresuró a desabotonarle el vestido. ¿En dónde está Marta? Abajo. Fue a tomar una taza de té, señorita. No esperaba que usted deseara cambiarse tan temprano. Ya lo veo. De pronto Vita sintió añoranza por Marta, que era su aya desde pequeña y a quien siempre recurría cuando se encontraba en problemas. Pero Marta era una mujer de hábitos y a esa hora solía tomar el té en la habitación del ama de llaves. No se apresuraría a volver hasta que terminaran. Así que Emily, su doncella, la ayudó a ponerse el traje de montar de terciopelo verde oscuro que acentuaba la belleza de su cutis y hacía resaltar los reflejos rojizos de su cabellera dorada. Impaciente, casi sin mirarse en el espejo, Vita se colocó el sombrero de copa con lazo de gasa anudado bajo el cuello, tomó sus guantes y su fuete y se apresuró a bajar por la escalera de servicio para evitar encontrarse con su padre. Si eso sucedía, probablemente el general desearía acompañarla e insistiría en que lo esperara hasta que estuviera listo. No le agradaba que saliera a cabalgar sola, pero en cuanto llegó a la caballeriza, Vita insistió en que le ensillaran un caballo y se rehusó a que la acompañara un palafrenero. Solo iré hasta el parque para hacer un poco de ejercicio. En cuanto salió de la caballeriza hacia el suave césped del parque, Vita aflojó las riendas de su caballo. Después de galopar a una velocidad que hizo que el color brotara en sus mejillas y que varios rizos cayeran desordenados sobre su frente, dirigió su caballo hacia una casa larga y baja que se encontraba rodeada de árboles en el centro de la propiedad de su padre. Antes que llegara a la puerta, un hombre cabalgó para reunirse con ella y cuando se encontraron, una expresión de alegría y admiración brillaba en sus ojos. No te esperaba tan temprano, le dijo. Planeaba venir después del almuerzo, explicó Vita, pero ha sucedido algo y necesitaba verte. El tono de su voz hizo que él le dirigiera una inquieta mirada. Era un joven bien parecido, delgado y musculoso, y se notaba que era caballero de nacimiento, pero no tenía la elegancia ni los modales aristocráticos de los hombres que la rodeaban en los salones de visitas y de baile de Londres. En realidad, Charles Fenton era hijo del administrador. Su padre había servido en el ejército con Sir George y cuando ambos se retiraron, el general le pidió al mayor Fenton, distinguido miembro de su grupo, que se hiciera cargo de sus propiedades. Fue algo que jamás lamentó, ya que el mayor Fenton resultó un magnífico empleado que dedicaba su vida a mejorar las propiedades Ashford. Fue inevitable que Vita estuviera en contacto con su hijo Charles y que éste se enamorara de ella. Ella lo aceptaba como algo natural, pero aunque le tenía afecto, no lo tomaba en serio como admirador, pues sabía que jamás podría aspirar a su mano. Sus diferencias sociales y el hecho de que Vita fuera la heredera de una cuantiosa fortuna personal hacían imposible que él considerara, ni por un instante, la posibilidad de convertirla en su esposa. De cualquier manera, Charles se sentía afortunado de ser su amigo. ¿Qué sucedió?, le preguntó. Papá quiere que me case con Lord Bantam. Lord Bantam, pero si ese viejo podría ser tu padre. Lo sé, pero ellos desean ponerme a salvo, encerrarme en una jaula, en una prisión. Vita hablaba con violencia. ¿Qué harás? ¿Le has dicho a tu padre que no piensas casarte con alguien tan viejo y aburrido? Comencé a decirlo, pero entonces comprendí que papá ya había tomado una decisión. Y sabes bien cómo es cuando se obstina. Charles Fenton asintió con la cabeza.
No puedes casarte con nadie a menos que lo ames, dijo con un tono profundo que no pasó inadvertido a Vita. No, pero ¿qué puedo decirle a papá? ¿No puedes suplicarle? Preguntó Charles pensando en lo difícil que sería para cualquiera resistir un ruego de Vita. Ella permaneció en silencio unos momentos, luego dijo. Solo tengo 18 años. Aun cuando papá no me llevara al altar por medio de la fuerza física podría hacerme la vida muy difícil si me rehúso a hacer lo que quiere. ¿Cómo? El año pasado, cuando decidió que un joven que me cortejaba no me convenía, prohibió que me visitara, pero yo me negué a dejar de tratarlo. ¿Y qué sucedió? Preguntó Charles, que no pudo evitar una punzada de celos al pensar en que Vita deseara ver a un hombre sin importar quién fuera. Papá me amenazó. Observó la expresión de Charles y rió antes de agregar. No con violencia, explicó. Papá jamás me pondría una mano encima. Tiene formas más sutiles de castigar. Dijo que me prohibiría cabalgar si no accedía a lo que me ordenaba. Vita lanzó un suspiro. ¿Imaginas lo que sufriría yo si no pudiera acercarme a los caballos, si ordenara a los palafreneros que no me dejaran entrar? Sería una crueldad. Y hay otras cosas que papá puede hacer. Como controla mi dinero, puede impedir que me compre ropa y que vaya a Londres. Una vez me amenazó con enviarme a casa de mi tía abuela Edith en Somerset. No es posible que te vayas de aquí. Si me quedo deberé obedecerle. Contuvo el aliento y añadió. ¿Sabes qué sucede, Charles? Piensan que como me parezco a la prima Jane seré como ella. Lo que no comprenden es que en su intento por evitarlo van a lograr que así sea. ¿Tu prima Jane? ¿Quién es ella? Ya hemos hablado de Jane, repuso Vita casi con impaciencia. Jane Digby se ha casado 4 veces y nadie logró llevar la cuenta de sus amantes. Ahora está casada con un jeque árabe. Oh, Lady Ellenborough. Lord Ellenborough fue su primer marido, explicó Vita. Y ahora que lo pienso, era del mismo tipo que Lord Bantam. Importante, rico, distinguido. Según sé, los Digby obligaron a su hija a casarse con él cuando tenía solo 17 años debido a que era una notable belleza. Temían por ella como mis padres temen por mí ahora. Se quedó en silencio un momento y luego añadió. Creo que William Steele fue la causa de que decidieran casarme. ¿Quién es William Steele? Oh, solo un aristócrata arruinado y muy apuesto. Anda a la caza de una heredera. Pero como es tan elegante y atractivo, entre las jovencitas se puso de moda enamorarse de él. Yo, por diversión, me propuse atraerlo y alejarlo de todas, pero jamás lo tomé en serio. Hizo una pausa, pero alguien le vino con el chisme a papá y él armó un gran escándalo. Y por eso decidió que debías casarte con Lord Bantam. Oh Vita, si no fueras tan bella y adorable. Vita le dirigió una de esas sonrisas que hacían perder la cabeza a cualquier hombre. Gracias, Charles. Pero por el momento es precisamente eso lo que me causa dificultades. ¿Cómo escapar de Lord Bantam? Tendrás que pensar en algo. Lo sé. Entonces exclamó con un tono de violento enfado. ¿Cómo pueden ser tan absurdos siguiendo el mismo patrón de conducta que provocó que la prima Jane sufriera tanto? Como Charles no respondiera, prosiguió. Se fugó con el príncipe Felix Schwarzenberg porque lo amaba, pero nunca quiso a Lord Ellenborough. Por eso su primer matrimonio fue tan desdichado. Creo que una mujer sería desdichada con cualquier hombre si no lo ama. Díselo a papá. Exclamó Vita. Tienes razón, Charles. Es lo que yo misma he pensado y estaba decidida, absolutamente decidida, a no casarme con un hombre a menos que me pareciera del todo irresistible y sintiera que no podría vivir sin él. ¿No podrías pedirle a Lord Bantam que te dejara en paz? ¿Supones que serviría de algo? Preguntó Vita con sarcasmo. Piensa que me hace un favor. Después de todo, durante años deben haberlo perseguido infinidad de mujeres deseosas de lucir los diamantes Bantam y dispuestas a escuchar sus aburridos discursos en la Cámara de los Lores. Tiene magníficos caballos. Es su único atractivo, exclamó Vita. Pero yo tendría que casarme con él, no con sus caballos. Lanzó un profundo suspiro. ¿Crees que si la prima Jane hubiera sabido lo que iba a sucederle en la vida se habría fugado de su casa en lugar de casarse con Lord Ellenborough? Oh, cómo desearía poder preguntárselo. Vive en Siria, ¿verdad? Vive con su jeque árabe en el desierto y también tienen una casa en Damasco. Cuando Bevis Lasford, otro primo,
Estuvo aquí hace un mes, me contó todo acerca de ella. ¿Es tu primo el diplomático? Sí, a Bevil se le considera muy prometedor en la familia. Ha cumplido misiones en Rusia, Noruega y Siria, país en donde conoció a la prima Jane. ¿Qué te dijo sobre ella? Dice que es hermosa. Se mantiene bella a pesar de sus 62 años. Este año cumple 63. Es asombroso pensar en la vida que ha llevado. Quizás sea el amor lo que la mantiene joven. No puedes seguir enamorada a esa edad. Eso demuestra lo poco que sabes. Bevil me dijo que está muy enamorada de su jeque, como con seguridad lo estuvo de sus anteriores maridos, de sus 2 amantes reales, ambos reyes, y de muchos otros hombres. Supongo que no deseará ser como ella, exclamó Charles escandalizado. Siempre me han puesto a Jane como un mal ejemplo. La familia habla de ella con voz baja. En realidad poco hablan de otra cosa. Todas mis tías abuelas, tíos, primos segundos o terceros están al tanto de todo lo que ella hace y chismorrean como una bandada de loros. Se sientan a hablar sin cesar de todos los escándalos en que la prima Jane ha estado envuelta. Vita rió antes de añadir. Y lo que los vuelve locos de rabia es que continúa siendo hermosa y feliz. Miró a Charles al decirle. ¿A ti también te desagrada? ¿No es extraordinario? Nadie puede tolerar que una mujer pecadora no esté hundida en el desprecio y la desdicha, expiando con ríos de lágrimas sus faltas, para que los demás sean magnánimos y la perdonen. En cambio la prima Jane no desea ni necesita su perdón. ¿Cómo lo sabes? Bueno, causó una gran conmoción cuando regresó a Inglaterra hace 13 años. La familia se reunió a su alrededor, pero por curiosidad, no por afecto. ¿Por qué regresó? Tal vez sintió la necesidad de volver al lugar al que pertenecía, pero al hacerlo descubrió que el hogar está donde está el corazón, y su corazón está en Siria. No lo comprendo. Yo era muy pequeña como para que me llevaran a conocerla. Ella tenía 50 años, pero todos los que la vieron no tuvieron más remedio que reconocer que se le veía preciosa. Y cuando se fue no hablaban de otra cosa. Sonrió. Solían decir, tengan cuidado de no mencionarla delante de los niños. Pero a medida que pasaron los años y yo crecí, reuní las partes de su vida como un rompecabezas. Y ahora, con la ayuda de Bevil, sé mucho más acerca de ella. No sé por qué te interesa tanto. Tu familia tiene razón, Vita. Ninguna mujer normal se casaría con un árabe y aceptaría vivir con él en el desierto. A mí me parece emocionante. Si fueras allá y lo vieras por ti misma descubrirías que es una vida sórdida, incómoda y sin duda a veces muy peligrosa. Claro que es peligrosa, Bevil me lo dijo. Pero debe ser emocionante comandar una tribu de beduinos y sentirse libre de los celos mezquinos y las restricciones sociales que hay en Inglaterra. Hizo una pausa y añadió. Y no tener que casarse con alguien que a uno le disgusta. Como Lord Bantam. No estás obligada a casarte con él. Nadie, ni siquiera tu tutor legal, puede forzarte a decir sí durante la ceremonia nupcial. Los ojos de Vita resplandecieron. Sería divertido esperar a que el sacerdote preguntara si acepto ser su esposa, para contestar no. No serías capaz de provocar esa conmoción. Y un escándalo en la iglesia. ¿Acaso no podría? Puedo hacer todo lo que quiera. Pero no es posible que lo desees, dijo Charles con tono tierno y conciliador. Eres demasiado adorable, Vita, demasiado perfecta en todos los sentidos como para que la gente hable mal de ti. Calló un momento antes de agregar con voz baja. ¿Sabes cuánto deseo que seas feliz? Sacrificaría mi vida si pensara que serviría de algo, pero no puedo hacer nada. Eres muy amable, Charles. ¿Sabes cuánto dependo de ti? Debes ayudarme a salir de esto. Yo no puedo hacerlo. ¿Y cómo puedo ayudarte? Como Vita no contestaba, agregó. No creo que aceptes fugarte conmigo. Pero si lo haces no necesito decirte lo que eso significaría para mí. Mi querido Charles, no creo que eso resuelva nada. Tarde o temprano nos encontrarían y el único resultado sería que mi padre se desquitaría con el tuyo. Lo despediría y nunca más volveríamos a vernos. Entonces, ¿cómo puedo ayudarte? Es un consuelo hablar contigo, saber que estás de mi lado. Como sabes bien, todos dirán, tu padre tiene razón. Debes obedecer lo que decida tu padre. ¿Cómo puede saber una joven de 18 años lo que le conviene?
Pero tú sí lo sabes. Por supuesto que lo sé, y a cada momento me convenzo más y más de que no me casaría con Lord Bantam aunque fuera el único hombre sobre la tierra. Suspiró y después añadió. ¿Alguna vez le has visto las manos, Charles? Tiene dedos cortos y gordos. Sé que no soportaría que me tocara. Vita, no hables así, suplicó Charles. Su voz mostró un tono herido e involuntariamente hizo un movimiento que provocó que su caballo apretara el paso. Vita tuvo que alcanzarlo. Te hice sufrir, Charles. Siempre me hace sufrir. Verte es como levantar los ojos al cielo y contemplar una estrella tan hermosa y deseable que sabes que tu vida estará vacía si no puedes poseerla y, sin embargo, comprendes abatido que está completamente fuera de tu alcance. Oh Charles, qué poético. Lo miró con sus grandes ojos y después dijo. Si te amara me fugaría contigo. Nos iríamos a donde nadie pudiera encontrarnos. Tal vez a una isla donde seríamos felices por el solo hecho de estar juntos. Pero no me amas. Amo estar a tu lado y charlar contigo. Pero no es suficiente, ¿verdad? No, no te bastaría a ti y creo que con el tiempo tampoco a mí. ¿Cómo es el amor, Charles? Él lanzó una breve risa. ¿En serio deseas que te lo diga? Te lo pregunto como amiga. No puedo decírtelo como amigo, como hombre que te ama, es una agonía y un éxtasis, un dolor que te atraviesa el cuerpo y la mente hasta que casi no puedes soportarlo. Entonces, de pronto, se convierte en un embeleso que te eleva al cielo y uno comprende que después de todo el sufrimiento valió la pena. La voz de Charles casi se quebró y después de un momento Vita murmuró. Gracias, Charles. Es lo que debo encontrar algún día. No me agrada pensar que sientas eso por otro hombre, pero tampoco podría tolerar que tú, más que nadie, aceptara nada inferior o falso. Estás destinada a lo mejor, Vita. Es lo que yo siento. La vida debe ser una aventura, Charles, una aventura emocionante, sin permitir que te apresen en una jaula dorada y te cubran de diamantes para mantenerte quieto. Debes tener cuidado con lo que haces y dices, le advirtió Charles. Lo más importante es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque una vez casada será demasiado tarde, y tengo la impresión de que aunque a ti te gustaría un largo noviazgo, Lord Bantam se pondrá impaciente. ¿Qué te hace pensar así? Que cualquier hombre que te desee temerá perderte. Sería inhumano, ciego, sordo y tonto si no se diera cuenta de que cada hombre que te conoce queda prendado de ti y que tú puedes, con facilidad, preferir a alguien que no sea él. Yo preferiría a cualquiera que no fuera él. Supongo que está demasiado envanecido por su importancia como para pensar así por el momento. Pero no querrá esperar mucho y tu padre estará de acuerdo con él. ¿Quieres decir que papá puede sospechar que sería capaz de fugarme si advierte lo mucho que detesto la idea de casarme con Lord Bantam? No cometas ningún error, Vita. El general es astuto. Mi padre siempre le ha tenido mucho respeto. Con frecuencia me dice que era un excelente comandante y que sus hombres lo seguían a todas partes. Estoy segura de eso. Pero también tiene fama de autoritario. Era el que daba las órdenes e insistía en que se cumplieran. Tengo la sensación de que será igualmente imperativo en lo que se refiere a tu matrimonio. Tienes razón, Charles. Y todo porque piensa que es por mi propio bien. Oh, cómo detesto esa expresión. Tal vez yo esté equivocado y él tenga razón. Después de lo que me has dicho sobre el amor, preguntó Vita. No te arrepientas de lo que dijiste. Me incitaste a la rebelión y ahora debes atenerte a las consecuencias. Vita, no se te ocurra hacer nada alocado, suplicó inquieto Charles. Sabía lo impulsiva que era y que como su padre asumía la autocrática actitud de pensar que el mundo se había hecho para que caminara sobre él. Tengo la impresión de que se me ocurrirá alguna idea para poder escapar. Ayúdame, Charles. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ganar tiempo como me sugeriste? Continuaron su lenta cabalgata en silencio hasta que Charles preguntó. ¿No tienes familiares con quienes hablar? No me refiero a los que viven muy cerca, sino a alguien en Escocia, Francia. ¿Y tu primo Beville? ¿En dónde lo asignaron? Viaja rumbo a México. Solo estuvo de paso en el país. De pronto lanzó un grito. ¿Qué sucede? Preguntó Charles. Lo has resuelto. Oh Charles, resolviste mi problema. Me has dicho qué hacer y te estaré agradecida por toda la eternidad. ¿Lo resolví?
preguntó Charles asombrado. Pero si dijiste que no podías acudir a tu primo Beville. A Beville no, pero sí a la prima Jane. Es allí donde iré. Te dije que me gustaría pedirle consejo. Es la única que me comprendería. Pero si está en Siria, ¿cómo vas a verla? Estoy seguro de que tu padre no te permitirá visitar a alguien que se ha comportado como lo hizo Lady Ellenborough. Vita rió divertida. Mi querido Charles, no me creas tan tonta. Por supuesto que no le diré a papá que voy a ver a la prima Jane. Serás la única persona que lo sepa. Pero allá es a donde me dirigiré y nadie podrá detenerme. 2 horas más tarde Vita entró en el estudio donde su padre se encontraba sentado frente al escritorio leyendo el periódico. Al escucharla entrar levantó la vista y no pudo pensar en nada más que en lo hermosa que estaba. Llevaba un discreto vestido blanco que sin embargo realzaba las curvas de sus senos y acentuaba su pequeña cintura. Parecía haber surgido de una pintura de Gainsborough y como si conscientemente deseara causar esa impresión llevaba un clavel en la mano. Vita se acercó a su padre y se inclinó para besarle la mejilla. Te traje un clavel para la solapa papá, así estarás más apuesto y elegante de lo que ya estás. Se sentó en el suelo junto a su sillón. Ya me siento mejor papá, salí a cabalgar y así pude pensar con más claridad y sensatez que cuando me anunciaste que deseabas que me casara con Lord Bantam. Me alegro querida pero me hubiera gustado acompañarte. Sabes que no me agrada que cabalgues sola. No me alejé del parque papá y necesitaba pensar. ¿Y a qué conclusiones llegaste? A la de que tengo el más maravilloso, gentil, inteligente y adorable padre del mundo contestó con lentitud. El general sonrió complacido. Pero al mismo tiempo había cierta expresión de duda en su rostro. Tengo la sensación Vita de que tratas de conseguir algo de mí. Si tu intención es que diga que no tienes que casarte con Lord Bantam pierdes el tiempo. Dejo en tus manos ese problema tan difícil y complicado papá. Si en realidad crees que me hará feliz accederé a tus deseos. Es lo que esperaba que dijeras. Eres sensata querida y te prometo que jamás lamentarás haber confiado en mi elección. Estoy segura de ello papá. Pero si accedo, ¿me concederás primero un capricho? Ya sabía que tu docilidad ocultaba algo. ¿Qué deseas? Vita se arrodilló apoyando los brazos sobre las rodillas de su padre. Levantó los ojos hacia él y le dijo. Una vez me dijiste algo papá que nunca he olvidado. ¿Y qué fue? Dijiste que nadie podía considerarse educado, ni siquiera civilizado, hasta que visitara Italia. ¿Dije eso? Bueno, quizá lo hice. Después de todo es lo que pienso. Italia es un país muy bello y siempre he lamentado que tu madre y yo no hayamos podido llevarte. Creo que antes de casarme podría conocer Roma y quizá Nápoles. Así que eso es lo que quieres que te conceda. ¿Es mucho pedir papá? Sería tan maravilloso conocer el Coliseo de Roma y Pompeya. Tengo la impresión de que Lord Bantam es un hombre tan ocupado que no tendremos mucho tiempo para viajar. Tampoco yo lo tengo por el momento. Sabes bien Vita que mi puesto como alto comisionado del condado me imposibilita para viajar durante los próximos meses además de que hay muchas mejoras que hacer en la propiedad. Italia no será lo mismo sin ti papá para explicármelo todo. Pero sería muy bueno para mi educación que tú mismo dices no termina aunque uno crezca. Y hay mucha gente que podría ir conmigo como dama de compañía. Lady Crowen por ejemplo. El general no contestó y Vita prosiguió. Sé que es una señora chismosa pero su esposo fue diplomático y ella ha viajado mucho. Además habla italiano. ¿Cuándo pensaste en ese plan? Hace tiempo que lo planeaba. A decir verdad, ya lo he comentado con Lady Crowen y me ha dado algunas lecciones de italiano. Pensaba sorprenderte cuando tú y yo fuéramos a Italia. Vita se incorporó para rodearle el cuello con los brazos y agregó. Por favor papito querido déjame ir a Italia suplicó. Una vez casada tendré que hacer solo lo que mi marido quiera. Quizá tenga un bebé y en ese caso me será difícil viajar. Tú me has enseñado a disfrutarlo tanto. Era verdad. Su padre la había llevado a Bruselas, a Francia y a Dinamarca en diversas ocasiones. Incluso habían planeado hacer una visita a Hungría, donde el general deseaba adquirir algunos caballos. Tengo que pensarlo. Por favor papá.
Siempre has insistido en que reciba una buena educación. Dices que detestas a las mujeres tontas e ignorantes y siento dentro de mí un hueco que solo podrá llenarse cuando vea el foro, la torre inclinada de Pisa y las excavaciones de Herculano. De pronto el general capituló. Está bien, será como tú quieras, dijo y la besó en la mejilla. ¿Puedo ir? Casi gritó Vita. Oh papito maravilloso, cuánto te quiero.